Y llegó el momento de hablar de revista de prensa. Ya está conmigo lista en el estudio Rosa Pérez Maceu. Rosa, ya estamos a miércoles, mitad de esta semana, bien cargada de información con todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Y precisamente por ahí vamos a enfocar y vamos a abrir esta revista de prensa con la crisis ruso-ucraniana. Pero lo hacemos queriendo abordarlo desde un punto de vista gráfico. Rosa, empezamos con un poco de humor porque incluso en los momentos más críticos sirve para explicar muchas cosas en pocas palabras. Veamos las viñetas entonces de Liberación, de Guardian y de Times, para relajarnos un poco. Pues buenos días, Raúl. Sí, a veces pues hay que reír por no llorar, ¿no? Empezamos viendo el dibujo de Coco en Liberación, en este medio francés, en que vemos al presidente ruso evolucionando hacia un tanque de guerra, ¿no? Una metáfora de este acercamiento pues, del conflicto a gran escala. Seguimos luego con el humor británico en el medio de Times de Peter Brooks. Aquí lo tenemos y vemos al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, vociferando con el dossier de Ucrania en la mano, ¿no? Diciendo quiere romper el derecho internacional, se rodea de nodding dogs, algo que sería como perros que asienten, lo que hemos como querido traducir por vasallos incondicionales. No sé si podemos volver a la caricatura anterior, pero en resumen decía, no conoce lo que es la verdad, siempre está mintiendo, ese es mi trabajo, un poco en relación a la impunidad con la que ha salido Boris Johnson de todo el tema del Partygate. Y para terminar con estas caricaturas, vemos aquí la de Ben Jennings en The Guardian. Vemos esta imagen del presidente ruso con el torso nudo. No es fruto de la imaginación del caricaturista. Estas imágenes las hemos visto, sí, señora. Efectivamente, a lomo de un caballo. Y está haciendo aquí un juego de palabras homófonas, ¿no? Estas que suenan igual, pero tienen significados distintos, entre peace, paz, y peace, pedazo, ¿no? Porque recordemos que cuando Vladimir Putin anunció que iba a mandar las tropas al este de Ucrania, dijo que era para misiones de mantener la paz. Pero aquí el dibujante lo cita como he venido aquí solamente a quedarme con un pedazo. ¿Y para qué? Pero están muy buenas, Rosa, esta selección de estas caricaturas en torno a todo este serio conflicto, pero pues nosotros le damos aquí un lado de humor para distensionarnos un poco. Pero seguimos con elementos gráficos. Fijémonos ahora en las portadas impresas del mismo Liberación de Francia y de Metro Británico. Efectivamente, porque así como indicaba la caricatura de hoy de Liberación, en la misma línea va su portada, ¿no? Ucrania se prepara para la guerra, pues después de las últimas medidas que hemos ido comentando y que vamos siguiendo aquí en los noticieros. Y por otro lado tenemos el Metro, este tabloide británico. Sabemos que los tabloides británicos siempre son muy ocurrentes a la hora de titular. Y aquí dice: agarrémoslo por los rublos, la moneda rusa en relación pues, a las sanciones que están llevando a cabo Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido contra Rusia, Raúl. Así es, Rosa. Cambiamos ahora de tema y vamos con otra grave cuestión que, como lo titula el New York Times, son los incendios forestales de gran magnitud que pueden aumentar más de un 50% para finales de siglo. Este es un artículo de Raymond Song. Efectivamente, este artículo hace referencia al primer estudio que ha realizado Naciones Unidas en relación al riesgo de grandes incendios forestales en todo el mundo. Y esto después de que en los últimos años se acentuara la gravedad de estos incendios en zonas que no estaban acostumbradas pues, a sufrir este tipo de daños naturales, como por ejemplo Rusia o la India. Y tal y como señala este artículo, este Comité de Naciones Unidas indica que la sequía y el aumento del calor y las repetidas pues, olas de calor pueden provocar que para finales de siglo aumenten hasta un 57% estos grandes incendios. Y aquí en el artículo vemos distintas fotografías devastadoras de lo que hemos ido viendo en los últimos años pues, en Australia, en la India, en Sudáfrica, en Estados Unidos o en Europa. Y precisamente en este sentido vemos un artículo de La Nación de Argentina en relación a los incendios
incendios de corrientes, ¿no? Y rápidamente Ariel Torres, el periodista, comenta: la anomalía climática se instaló allí. No llovía en pleno verano, era cuestión de sumar 2 más 2. Y es que precisamente una de las cosas que recalca este informe es que los gobiernos alrededor del mundo deben ampliar sus medidas de prevención y de actuación frente a estos grandes incendios, o si no, pues las situaciones van a ser cada vez más devastadoras. Hay que actuar ya en torno a lo que está pasando con nuestro planeta, el cambio climático y cómo estamos destruyendo nuestra propia casa. Rosa, muchísimas gracias. Nos vemos mañana con más de Revista de Prensa. Pasamos ahora a saludar a nuestro primer invitado del día.